Hola mis queridos amigos y mis queridos hermanos, gracias por acompañarnos. En este, segundo tema ya de nuestra serie Creemos en, tendremos un tema muy especial, un tema sobre las tres personas coeternas de Dios. ¿Sabes cuáles son? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice la historia de los cristianos acerca de esto? ¿Será que la Biblia nos está refiriéndonos a que Dios tiene tres dioses, sabiendo que Él dijo, el Señor uno es? Si es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, o sea que son tres dioses. Hoy quédate en este capítulo de nuestra serie Creemos en, que a la luz de la palabra de Dios vamos a responder muchas preguntas sobre la deidad. Así que con esto comenzamos con nuestro programa. Me alegra saludarte para comenzar esta nuevo episodio de nuestro programa Creemos en. Hace 8 días hemos visto en nuestro programa anterior por qué creemos en la palabra de Dios. Ya salimos con un check y vamos a irnos a nuestro segundo episodio, la deidad. ¿Qué nos dice la palabra acerca de esto? Pero quiero decirte algo primeramente para aclarar una cosa. Muchas personas están refiriéndose deidad o trinidad, ¿cierto? Pero déjame decirte que la trinidad no es un término bíblico. Según la historia nos dice que viene la expresión latina trinitas, que significa triunidad o tres en uno. Teófilo de Antioquía creó esto, usó este término por primera vez para defender la fe cristiana en el año 180 después de Cristo. O sea que Teófilo pues nos cambió un poquito, esa palabra, pues no es un término bíblico, pero usó la palabra Trinidad para poder defender la fe cristiana en esa época. Hoy, a la luz de la palabra de Dios, vamos a mirar pasajes sobre la deidad, ¿cierto? Vamos a mirarlo en dos secciones. ¿Cuáles son las dos secciones de la Biblia? La Biblia tiene dos secciones: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Así que vamos a mirar la deidad de Dios en este momento en el Antiguo Testamento. Quiero que me acompañen al libro de la creación, al libro de los comienzos, el libro de Génesis, capítulo 1. Recordemos que en Génesis capítulo 1 nos relata la creación de todo el universo. Porque recordemos que el Señor creó los planetas, creó el planeta Tierra, creó a ti, me creó a mí, creó a los animales, todo lo que tenemos acá a nuestros ojos hoy. Y quiero leer la primera parte del versículo 26 que dice: entonces dijo Dios, hagamos, no está diciendo hago, hagamos. ¿A quién le está diciendo Dios? Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y ahorita vamos a aclarar esa parte de como si fuera, si es un Dios, porque hay tres dioses. Ya vamos a ir a eso. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Otro texto está en el capítulo de la Torre de Babel, capítulo 11, versículo 7, que nos dice: así que descendamos, está diciendo en plural, o sea que aquí estamos viendo la pluralidad de Dios en el Antiguo Testamento. Así que descendamos allá y confundamos su lengua para que ninguno entienda la lengua de su compañero. Otro está en Isaías capítulo 6, versículo 8, que dice: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí, aquí estoy yo, envíame a mí. Otro interesante está aquí mismo en el libro de Isaías capítulo 42, versículo 1. Aquí está mi siervo, mi escogido, en quien me complazco. Sé que aquí ya tenemos una tremenda referencia, ¿cierto?
en el bautismo de Jesús. Y la segunda parte dice: yo lo sostengo y sobre él reposa mi espíritu. Él traerá la justicia a las naciones. Más adelante, un poquito más adelante, en el capítulo 43, versículo 2, ya ahorita vamos a investigar, digamos, como la referencia a este versículo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Y esto nos da una referencia a Daniel, capítulo 3, versículo 25, que nos dice: y el rey dijo: pues yo veo a 4 jóvenes sueltos, que se pasean en medio del fuego, sin que sufran daño alguno. Y el aspecto del cuarto joven es como el de un hijo de los dioses. Interesante, ¿cierto? Ya tenemos en cuenta la pluralidad de Dios en el Antiguo Testamento. Nos relata las 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿cierto? Ahora vamos a irnos a la segunda sección de la palabra de Dios, el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento con relación a la pluralidad de Dios? Vamos a irnos rápidamente a Mateo capítulo 3, versículo 17. Recordemos que aquí se relata el bautismo de Jesús. Vamos a leer desde el 16 mejor. Dice: después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Entonces los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Desde los cielos se oyó entonces una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Ay, se me vino el recuerdo de Isaías 42:1. Exacto, esta es la referencia. Y aquí podemos ver otra vez están las 3 personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿En qué otro versículo tenemos? En la Gran Comisión, en Mateo 28:19. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En una despedida que también dio en segunda de Corintios, que nos da Pablo, en el versículo 14, 2 Corintios 13:14. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Wow, o sea que aquí tenemos ya también en claro las 3 personas coeternas que forman la familia, digamos, digamos la familia de Dios. ¿Sí? Ya ahorita quiero aclararles eso con un ejemplo de cómo lo vemos a nuestra perspectiva. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, también con un saludo de Pedro. Dice: según el propósito de Dios Padre, vamos 1, y mediante la santificación del Espíritu, van 2, para obedecer a Jesucristo, van 3, y ser limpiados con su sangre. ¿Ves que aquí también tenemos aquí las 3 personas coeternas? Otro, Hebreos, vamos a ir un poquito más atrás, Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. Otra referencia, digamos, versículo conforme a la deidad. Y no podemos olvidarnos del último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 y 5. Yo, Juan, me dirijo a las 7 iglesias que están en Asia. Que la gracia y la paz estén con ustedes de parte de cada que vamos 1, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus. Esta es la segunda. Ya después vamos a aclarar a qué nos referimos con los 7 espíritus. Los 7 espíritus que están ante su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Aquí vamos 3 personas en el Nuevo Testamento. ¿Ve que la Biblia no nos está mintiendo? Aunque no tenga la palabra deidad o trinidad, está haciendo una referencia. Está diciendo Dios Padre, ahí está Dios Todopoderoso, Señor Jesucristo y la gracia del Espíritu Santo. Eso está también en los saludos, en la doxología final, en los versículos que hemos leído del Antiguo y el Nuevo Testamento. Aquí nos está relatando diferentes porciones bíblicas con referencia a la deidad
No voy a decir Trinidad porque no es un término bíblico por el momento, vamos a hacerlo como más bíblico. La deidad, o sea que la deidad sí está en la Biblia. ¿Ves que cuando nos referimos a creencias basadas en la Biblia, ve que sí en realidad están basadas en la Biblia? ¿Cierto? Con referencia a los 7 espíritus, probablemente serían los espíritus que nos relata al comienzo de un capítulo de Isaías, creo que es el 11. Yo lo tengo aquí subrayado. Creo que es Isaías capítulo 11, versículo 2. Sí. Vamos a contarlos. Y entonces reposará el Espíritu del Señor, sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y de temor del Señor. Este podría ser una referencia posiblemente de 7 espíritus. ¿A qué se refería aquí? Al Espíritu Santo. Ven que aquí en la Biblia nos relata sobre la deidad. Y no solamente eso. Los primeros 8 capítulos del libro de Romanos, o sea, casi la mitad del libro de Romanos nos habla solamente de la deidad. ¿Cómo te lo puedo explicar? En Romanos capítulo 1, versículos 18 hasta el capítulo 3, versículo 20, nos relata el juicio de Dios contra los pecadores. Aquí vamos uno, que es Dios Padre, ¿cierto? La otra sería de Romanos capítulo 3, versículo 21 hasta Romanos capítulo 8, versículo 1, nos relata la justificación por medio de la obra de Cristo. Y de aquí ya a Romanos capítulo 8, versículos hasta el 30, nos da la obra del Espíritu Santo en el ser humano justificado. La Biblia no miente. Yo no estoy comiendo cuento, la iglesia adventista no te está engañando. Es solamente que estamos relatando la palabra de Dios. Por eso antes nos decían que éramos, digamos, como la iglesia del libro. Pero como hemos tenido pues muchas críticas debido a que nosotros es que el linaje de Guay, digamos que en mi caso yo veo, porque yo también tengo unos libros de linaje de Guay, la Biblia me ayuda a aclarar y el linaje de Guay digamos que me expande el estudio, no que me esté trayendo otras cosas aparte de la Biblia, pero ese no es el tema, ese es tema para otro día. ¿Sí? Pero de acuerdo a la deidad, no es invento mío, no es un invento de la iglesia adventista. Lo relató el mismo Dios. Déjame explicarte. Me recuerdo una lección de la escuela sabática. Y nos decían, una manera que para nosotros como humanos explicar la Trinidad es mis padres, yo y mi hermano. ¿Qué estamos haciendo acá? Somos 4, pero conformamos una misma familia. Entonces pasa lo mismo con Dios. Si es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, digamos que Dios es como el apellido y se une una sola familia. ¿Ves a lo que yo quiero entender? Sé que es una naturaleza que nosotros no podemos alcanzar a comprender, porque digamos la naturaleza de Dios para nosotros es difícil, porque no somos divinos como Él, aunque lo hubiéramos sido si no hubiéramos pecado. Porque de Adán vino todo este desastre. El enemigo hizo caer a nuestros primeros padres, pero ahora hay una esperanza en Cristo. Una esperanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, con respecto a la deidad hay unos problemas. Una cosa es que la pregunta es, ¿la deidad es una doctrina pagana? No viene en la Biblia, ya sabemos que viene en la Biblia. Pero hay una historia muy interesante y quiero pues para que lo consultes en tu estudio personal porque el tiempo no nos alcanza. Que la Trinidad, según un teólogo y médico español, Servet, definió la creencia trinitaria como el Cancerberos. El Cancerberos digamos que es un monstruo que tiene 3 cabezas y que tiene las llaves del infierno. Aquí el teólogo se salió mucho de lo que dice la Biblia. Con monstruo. Muchos creyeron también en esa historia, en esta mitología. Pero no es cierto. La trilogía, digamos que no es un Dios con 3 cabezas. Son 3 seres coeternos que tienen funciones con un mismo objetivo. Es como decir mi familia,
Algunos trabajan, otros estudian, otros hacen esto, otros hacen aquello, pero unidos con un objetivo como familia. Así hace Dios. Dios nunca cambia su objetivo en la palabra. Y ahora, con respecto a todos los creyentes, tal vez no seas adventista o algo, la pregunta de la Trinidad es una doctrina, una creencia católica. Pues yo creo que los católicos lo examinemos, ¿sí? Examinen si lo tienen en cuenta, yo creo que sí, o no sé. Si se lo hacen, hazme saber en los comentarios, porque aquí estamos nosotros aprendiendo. Estos son como, digamos, unos pequeños estudios bíblicos que nos da la palabra de Dios. Dice, algunos argumentan que no se puede creer en la Trinidad porque es un dogma católico. ¿Ves? O sea que los católicos también creen en la deidad, ¿cierto? Todos creemos en un Dios. No hay una diferencia entre religiones. Los testigos de Jehová, ¿en qué creen? En Dios. Los evangelistas, en Dios. Los adventistas, en Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Todos creemos en un mismo Dios. Por eso aquí en este canal todos son bienvenidos, aunque yo sea un adventista. Pero todos nosotros creemos en un Dios. No hay una diferencia. Todos creemos en el mismo Dios. O dime tú, ¿has creído en un Dios diferente? ¿Tú qué piensas? Ahora, con respecto a la creencia de la Trinidad, digamos que los cristianos empezaron a creer en la Trinidad muchísimo antes de que existiera, digamos, una enseñanza católico-romana. O sea que fue hace mucho antes. O sea que los católicos no fueron los primeros, es que somos los primeros. No, o sea, eso pasó hace rato. Los cristianos ya habían aprendido en la palabra del Señor sobre la deidad y creyeron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora quiero leerte un pasaje que nos deja Elena G. White en el libro del Evangelismo, capítulo 18, página 446. Dice, hay 3 personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos 3 grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y estos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Hazme saber también en los comentarios si te preguntas, Santi, ¿por qué antes se hacía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y ahora es en el nombre de Jesús en quien se debe orar. Si quieres un pequeño video así, házmelo saber en los comentarios también. En fin, una gran promesa que leímos en Mateo 28:19 nos está relatando acá, que bauticen a las personas para que crean en Jesús en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven que estas tres personas tienen funciones, funciones directas a un objetivo. Eso me recuerda en Apocalipsis que uno diseñaba, planificaba, lo amplía y lanza el plan. Así era, creo que la función de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en el libro de Apocalipsis. Y pues también en toda la Biblia, claro. O sea, la deidad es el mismo Dios conformado por 3 personas coeternas, en las cuales tienen una función a un objetivo, llegar al ser humano. Ahora, con respecto al gran conflicto, recordemos que hace 8 días en nuestro episodio anterior, en la palabra de Dios, habíamos visto también que la palabra de Dios también está en cuestión con el gran conflicto. La deidad también está en lo mismo. Te dejo para tu estudio personal Apocalipsis capítulo 12 al 14. Es una gran batalla, y más las del versículo 7 al 9, la que nos relata la batalla del gran dragón. Esa es una historia tremenda. Te invito a que lo leas. Y a continuación en pantalla te dejo una tabla en las cuales
digamos, en la porción bíblica de estos 3 capítulos nos habla de una trinidad satánica. Tienen mismas funciones, pero inversamente. O sea, uno salva y la trinidad satánica quiere perder la vida de las personas. Te dejo aquí la tabla en pantalla para que le tomes captura por si alguien te pregunta cuál es la diferencia entre la Trinidad de Dios y la Trinidad satánica. ¿Cuál es la diferencia en eso? Te dejo aquí en pantalla. ¿Ya te tomaste un pantallazo? Te espero unos 5 segundos para que tomes el pantallazo. ¿Ya estás listo? Continuaremos. Ya estamos a punto de terminar. Los dejo con las bendiciones que nos da esta doctrina de la deidad. Primero está en 1 Corintios capítulo 13, versículo 5. 1 Corintios capítulo 13, versículo 5. Vamos a leerlo. Dice: no hace nada impropio, ni es egoísta, ni se imita, no es rencoroso. La primera es una reprensión contra nuestro egoísmo. Me gusta mucho este capítulo 13 de 1 Corintios en la que nos presenta el amor. Las características simples que debe tener el amor. El amor no es rencoroso. Y si Dios es amor, pues Dios no tiene rencor. Dios no es rencoroso y nosotros sí. Por eso hay que aceptarlo. Nos ayuda a entender la naturaleza de Dios. Eso está en 1 de Juan, todos lo sabemos. 1 de Juan, pero yo lo voy a leerlo gracias a nuestros amigos que nos están viendo en este momento. 1 de Juan 4, 7 y 8. Después vamos a irnos al versículo 10. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque ese es amor. Y el versículo 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Interesante. Nos ayuda a comprender la naturaleza de Dios. Lo que hace el Espíritu Santo, lo que hace el Hijo y lo que hace el Padre. Eso nos ayuda a entender la naturaleza de Cristo, cómo es Cristo realmente, cómo es su carácter. Por eso es importante estudiarlo. Y lo último, por lo menos importante, ilustra la vida matrimonial. Nos da la referencia Génesis capítulo 2, versículo 24. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un solo ser. Serán un solo ser. Eso ilustra la vida matrimonial, en la cual, si Dios es uno, se unieron 3 personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo se unieron en uno. Así como la familia se unió, hombre y mujer se unieron y son una sola carne, un solo ser. Así mismo Dios es. ¿Qué aprendimos hoy? La deidad son 3 personas coeternas que tienen funciones hacia un mismo objetivo: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que qué hermoso estudio tuvimos el día de hoy. Si tienes también algún aporte o comentario, digamos, o un versículo adicional que quieras compartir con nosotros, te esperamos en los comentarios de YouTube y también en los pequeños videos de TikTok. Le estaremos leyendo sus comentarios para que este ministerio siga creciendo. Bueno, mis queridos, hasta aquí hemos terminado por hoy. Gracias por acompañarnos. Antes de irte, quiero invitarte a que podamos tener una pequeña oración para terminar. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, por este día que nos has regalado. Gracias, Señor, porque tú en tu palabra nos has dejado enseñanzas maravillosas. Hoy aprendimos, Señor, que en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Señor, hay bendición. Hay bendición por el bautismo. Hay bendición por poder. Hay bendición por transformación. Señor, gracias por esta enseñanza. Bendice aquí a mis amigos y hermanos que nos acompañan. Que sean bendecidos ellos y sus hogares, sus familias, sus seres queridos. Y que, Señor, también que podamos seguir abriendo tu palabra. Tengamos aún la oportunidad. Y, Señor,
Ayúdanos a seguir entendiendo la palabra de Dios. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado, Señor, y que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria tuya. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amigo y amiga, hermano y hermana, por conectarte a nuestro episodio número 2. Creemos en la verdad. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Recuerda compartir estos programas a quienes más lo necesiten. Y recuerda que Dios te ama mucho más de lo que tú puedes imaginar. Y en el camino de la vida nos va a ir las cosas súper bien si tenemos al manual de instrucciones a nuestra mano. Y recordemos lo que nos dice en Romanos 10:14. ¿Cómo podemos predicar a alguien que no hemos creído? Hay que tener buen fundamento de nuestras creencias. Te esperamos en nuestro próximo episodio de nuestras 28 creencias. Creemos en. Te esperamos. Que el Señor te bendiga.